Hola a todos. El 21 de agosto de 1940, en México, moría el dirigente revolucionario ruso León Trotsky, asesinado por el catalán Ramón Mercader, agente del servicio secreto soviético bajo órdenes directas de Stalin. 80 años después, nosotros, de la Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional, queremos prestar nuestro homenaje a este gran revolucionario. Este no es un homenaje formal. Dirigentes de la LITC intervendrán en este acto, mostrando la importancia del legado de León Trotsky para los socialistas revolucionarios de nuestros días. En tiempos de la tragedia de la pandemia, producto de la barbarie capitalista, nuestro homenaje es virtual, para que todos puedan verlo con seguridad. Vamos a ver primero quién fue Trotsky y por qué fue asesinado. Quien va a hablar de esto es el compañero Bernardo Cerdeira, dirigente del PSTU de Brasil y autor de la serie Trotsky, Vida, Obra y Lucha. Hola a todos. El asesinato de Trotsky fue uno de los eventos más dramáticos del siglo XX y tuvo repercusión mundial. Había motivos para ese impacto. Después de Lenin, Trotsky fue el principal dirigente de la Revolución Rusa. Bajo la dirección de ambos, obreros y campesinos tomaron y retuvieron el poder por primera vez en la historia. Trotsky fue también el fundador y comandante del Ejército Rojo, que derrotó a los ejércitos contrarrevolucionarios en la Guerra Civil. El recuerdo de esas grandes hazañas permanecía vivo y millones de trabajadores de todo el mundo. El asesinato de ese gran revolucionario fue la culminación de una larga persecución desatada por Stalin. A partir de 1923, la oposición de izquierda, dirigida por Trotsky, fue violentamente perseguida en la Unión Soviética. Trotsky fue deportado primero a Kazajistán y luego a Turquía en 1929. Después fue expulsado de Francia y Noruega hasta que finalmente México lo recibió. Pero ¿por qué Stalin perseguía tanto a Trotsky? Para responder a esa pregunta, tenemos que entender lo que era el stalinismo. Era una casta burocrática de funcionarios privilegiados que habían usurpado el poder de los obreros e implantado una dictadura. Para mantenerse en el poder y garantizar sus privilegios, tenían que eliminar físicamente a la vanguardia que había dirigido la revolución. Cientos de miles de personas fueron ejecutadas, incluidos los principales líderes de la Revolución de Octubre, acusados de traición. Trotsky era el principal oponente de Stalin y la burocracia stalinista y denunciaba su carácter contrarrevolucionario. Y simbolizaba más que nadie la Revolución de Octubre. Stalin temía que la Segunda Guerra Mundial provocara nuevas revoluciones y fortaleciera el trotskismo. Así queda más claro por qué Stalin necesitaba desesperadamente matar a Trotsky. Stalin le dio tanta importancia a asegurar la muerte de Trotsky que organizó equipos especiales dirigidos por un general con el único objetivo de eliminarlo. Hubo un primer atentado en mayo de 1940 organizado por el pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, pero ese ataque fracasó. Stalin apeló entonces a Ramón Mercader, un agente del servicio secreto soviético infiltrado como simpatizante del trotskismo. Este logró acceder a la casa de Trotsky bajo la excusa de presentarle un artículo y lo golpeó con un piolet, una herramienta de montañismo. Trotsky murió al día siguiente. Pero ni Stalin ni la verdadera escuela de falsificaciones que creó lograron borrar el pensamiento político, la obra y el ejemplo de Trotsky. Su legado es más actual que nunca para las nuevas generaciones de revolucionarios. Y es la vigencia de este legado lo que queremos rescatar a los 80 años de su muerte. Trotsky elaboró la teoría de la revolución permanente, primero desarrollada por él como teoría para la Revolución Rusa, pero después como teoría de la Revolución Socialista Mundial. Para hablar sobre la actualidad de esta teoría, invitamos al compañero Demián Romero, dirigente del PSTU de Argentina.
Trotsky nos deja entre valiosísimos aportes uno muy importante, que es la teoría de la revolución permanente. Si bien ya Marx había esbozado los lineamientos, es Trotsky quien, al calor de la revolución de 1905, en su balance de las fuerzas que intervienen, de las clases sociales, de las tareas planteadas, es quien la desarrolla como una teoría de acción revolucionaria. Es la teoría de la revolución permanente la única que explica los procesos de revolución y contrarrevolución en el mundo, y que tiene un impacto y una actualidad asombrosa para explicar los procesos de lucha de clase que se están dando en el mundo hoy. Y la teoría de la revolución permanente se transforma en los hechos en la teoría de la revolución socialista mundial. En vida de Trotsky ya toda la socialdemocracia rusa acordaba que había que derrocar al zar. Los mencheviques decían que la tarea de una democracia era una revolución democrática burguesa y que por ese carácter debería ser dirigida por la burguesía. A diferencia de Lenin y Trotsky, que decían que esa revolución era democrática burguesa, pero tenía que ser dirigida por obreros y campesinos, ¿no? Por el proletariado y el campesinado. Pero Trotsky, a diferencia de Lenin, planteaba que el paso de la revolución democrática burguesa a la revolución socialista se iba a dar en el mismo proceso, y que una vez los obreros en el poder instaurarían la democracia, la dictadura del proletariado, ¿no? Y esa es la teoría de la revolución permanente comprobada en la historia. El derrocamiento del zar da el nacimiento de un gobierno provisional encabezado por Kerenski. Y a pesar de ser un gobierno que sufrió el intento de un golpe de Estado por el general Kornilov, Lenin y Trotsky jamás le dieron el apoyo político a ese gobierno provisional. Jamás. Y ya se concreta esa política en la famosa metáfora de Lenin que dice: disparemos a Kornilov apoyando el fusil en el hombro de Kerensky. Y hoy Lenin y Trotsky serían acusados de hacerle el juego a la derecha por sus hermanos contemporáneos del estalinismo, ¿no? Que apoyan cualquier frente democrático burgués en contra del movimiento obrero. Ya en los procesos revolucionarios de 1917 hay acuerdos fundamentales entre Lenin y Trotsky que se bajan a tierra cuando Lenin comprende y acepta que, a pesar de que su primera formulación era una dictadura democrática del campesinado y el proletariado, acepta que el proletariado tiene que dirigir la revolución, esa formulación de Trotsky. Y Trotsky comprende y acepta que para ese proceso, que para que se lleve adelante, tiene que haber un partido centralizado y organizado, que era la idea de partido de Lenin. Y ese acuerdo es fundamental y los transforma en los dos dirigentes más importantes del proceso revolucionario del 17. Meses después toman el poder. Ya muerto Lenin, Stalin, la burocracia stalinista en pleno auge, encara una pelea contra el trotskismo, un combate ideológico muy fuerte, y ataca su eje vertebral, que es la teoría de la revolución permanente. Y le opone, ya Bukharin y Stalin oponen una teoría, entre comillas, del socialismo en un solo país. Y esa teoría del socialismo en un solo país está íntimamente relacionada a una parte práctica que es la coexistencia pacífica. Y tal es así que es el abandono en los hechos del impulso de la revolución socialista mundial, tal es ese abandono, ya que en 1943 se expresa cuando el vicepresidente norteamericano Wallace públicamente dice que la guerra sería inevitable si Rusia no abandona los principios o intenta darle continuidad a los principios trotskistas del impulso de la revolución socialista mundial. 2 meses después de esa expresión, Stalin, en una muestra impresionante de coexistencia pacífica con el imperialismo, disuelve la Tercera Internacional. Y entonces la teoría del socialismo en un solo país y la coexistencia pacífica se unen para generar el proceso contrarrevolucionario más grande de la historia. Y para dar un combate ideológico importante
a esta teoría del socialismo en un solo país de Stalin, de la burocracia soviética, entre 1928 y 1929, Trotsky escribe su libro La teoría de la revolución permanente. Y ahí, en varias expresiones, llega a la conclusión de que no existen países inmaduros y países maduros para la revolución socialista. La teoría de la revolución permanente es una teoría, pero a la vez es un programa para la acción. Es la base fundamental del programa de transición de la Cuarta Internacional. Es la máxima expresión de nuestra política. La teoría de la revolución permanente es nuestro programa, nuestro bagaje teórico y nuestro programa para la acción revolucionaria. El rasgo característico más indiscutible de las revoluciones es la intervención de las masas en los acontecimientos históricos. El estalinismo fue la expresión de la contrarrevolución en la URSS y después en el mundo. Las nuevas generaciones necesitamos conocer los crímenes del estalinismo y que llevaron a la restauración del capitalismo en la URSS. Para hablar sobre esto, llamamos a la compañera Jessica Barquero, dirigente del PT de Costa Rica. En su última década y media, Trotsky combatió a la burocracia estalinista. Hoy hay sectores que intentan justificar a Stalin, pero el estalinismo fue una corriente contrarrevolucionaria que usurpó el nombre de la Revolución de Octubre y el bolchevismo, haciendo que el socialismo y el marxismo se confundieran con la peor de las dictaduras. La derrota de la Revolución Alemana, la muerte de gran cantidad de activistas en la guerra civil, el agotamiento de los obreros que los alejó de los órganos de poder, el atraso tecnológico y cultural ruso fueron las bases objetivas de la burocratización del Estado soviético. Y a esto se le sumó la muerte de Lenin en 1924. La burocracia surge por la necesidad de distribuir los bajos ingresos del país, pero pronto adquirió privilegios y dio paso a nuevos arribistas que encontraron a su líder en Stalin, que era el secretario general y dominaba la maquinaria del partido. Trotsky, al frente de la oposición de izquierda, dio una gran batalla contra esa burocratización. En esa batalla ganó a importantes cuadros obreros y de la juventud y a la inmensa mayoría del Ejército Rojo. Pero se impuso el peso del aparato partidario y la oposición de izquierda fue derrotada. Trotsky fue gradualmente retirado de sus funciones de Estado y acabó siendo expulsado del partido y del país. Sus seguidores fueron encarcelados, perseguidos y desterrados. Y se inició el proceso de falsificación de la historia, que borró el papel de Trotsky como dirigente de la revolución y jefe del Ejército Rojo. Los que hoy dicen que el estalinismo es la continuidad del leninismo, olvidan que para imponer su poder, Stalin tuvo que destruir al partido de Lenin. Tuvo que eliminar físicamente a toda la vieja guardia bolchevique. La máxima expresión fueron los fraudulentos juicios de Moscú, donde acabó con todos los que dirigieron la revolución, utilizando falsas acusaciones y confesiones que fueron arrancadas con torturas. Según los archivos soviéticos, durante 1937 y 1938, la policía secreta detuvo a más de 1,5 millones de personas y se fusiló a unos 700.000. Los historiadores estiman que hubo más de 800.000 ejecuciones oficiales, además de los cientos de miles que murieron de hambre, frío y enfermedades en los campos de concentración. Así se consolidó un régimen de terror que nada tenía que envidiar al de Hitler. Pero aún más, Stalin tenía que acabar con todo reflejo de la tradición de la Revolución de Octubre. Y consigue ese objetivo cuando su agente Ramón Mercader, el 21 de agosto de 1940, acaba con la vida de Trotsky. A nivel internacional, la política de Stalin se expresó en tradiciones, justificadas con la teoría del socialismo en un solo país. El punto más alto fue haber dejado que Hitler se instaurara como canciller de Alemania sin ninguna oposición, llevando a la clase obrera alemana a su peor derrota, la que se da sin luchar. Los defensores de Stalin lo presentan como quien derrotó al fascismo, pero eso es mentira. Fue a pesar de Stalin que el heroísmo del pueblo ruso, a costa de millones de muertos, derrotó al fascismo. Al inicio de la guerra, en 1939, Stalin hizo el acuerdo con Hitler y este acuerdo solo terminó cuando Hitler lo rompió. Pero Stalin confiaba tanto en ese acuerdo que no creyó en los informes de sus espías que le avisaban de la invasión alemana. Enfrentó la invasión a último momento con el Ejército Rojo debilitado por el encarcelamiento y fusilamiento de gran parte de su oficialidad, que se mantenía leal a Trotsky. Y una vez roto el acuerdo con Hitler, acordó con el imperialismo inglés y yanqui para dividirse el mundo.
Ese fue el papel de Stalin en la guerra. Pero apareció ante los obreros del mundo como el dirigente que había derrotado al fascismo. Eso lo fortaleció y utilizó ese fortalecimiento al servicio de la contrarrevolución. Así cumplió un papel central en impedir el triunfo de la revolución obrera en Francia, Italia y Grecia. Décadas de conducción burocrática por parte de los continuadores de Stalin fueron destruyendo las conquistas de la revolución. Trotsky había hecho un pronóstico alternativo. Una revolución política destruía la burocracia stalinista o esa burocracia iba a acabar con la revolución restaurando el capitalismo. Y ese pronóstico se cumplió. A mediados de los 80 del siglo pasado, la burocracia soviética, de la mano de Gorbachev, acorralada por la crisis sin salida de su economía, inició la restauración capitalista. Pero esa última traición les costó cara. Ante la aplicación de los planes capitalistas, estalló una revolución que con efecto dominó fue derrumbando los regímenes de la ex-URSS y el este europeo, destruyendo así el aparato central del estalinismo. Stalin's trial against me is built upon false confessions, extorted by modern inquisitorial methods in the interest of the ruling clique. There are no crime in history more terrible in intention and execution than the Moscow trials of Zinoviev Kamenev and of Petakov-Radek. His trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism, that is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. What is now my principal task? To reveal the truth, to show and to demonstrate that the true criminals hide under the cloak of the accusers. What will be the next step in this direction? The creation of an American and European and subsequently also an international commission of inquiry composed of people who incontestably enjoy authority and public consideration. In confidence, I undertake to present to such a commission all my files, thousands of personal and open letters, in which the developments of my thought and my action is reflected day by day without any gaps. I have nothing to hide. Dozens of witnesses who are abroad possess invaluable facts and documents which will shed light on the Moscow frame-ups. The work of the Commission of Inquiry must terminate in a great counter-trial. A counter-trial is necessary to cleanse the atmosphere of the germs of deceit, calumny, falsification, and frame-ups whose source is Stalin's police, the GPU, which has fallen to the level of the Nazi Gestapo. Esteemed audience, you may have many varying attitudes toward my ideas and my political activity for 40 years, but an impartial inquiry will confirm that there is not a stain on my honor, both personal and political. Profoundly convinced that the right is on my side, I wholeheartedly salute the citizens of the New World. El fascismo y el nazismo fueron movimientos de guerra civil de la burguesía contra los trabajadores. Trotsky fue el primer dirigente revolucionario que explicó el fenómeno del fascismo y llamó a luchar contra él. Denunció además la impotencia del estalinismo para combatirlo. Para hablar de este análisis y de esta política y de su actualidad, llamamos a la compañera María Rivera, dirigente del MIT, Movimiento Internacional de los Trabajadores de Chile. Actualmente, el crecimiento de movimientos y partidos de ultraderecha en varios países preocupa a socialistas y demócratas del mundo entero. Algunos de estos políticos de ultraderecha han llegado al poder. Por ejemplo, Bolsonaro en Brasil y Orbán en Hungría. Esto ha generado un intenso debate sobre lo que es el fascismo y cómo combatirlo. En esta materia existen dos grandes problemas. Por un lado, subestimar al fascismo y no prepararse en una sólida organización para combatirlo al momento de que aparezca. Y por otra parte, creer que todo movimiento o partido de ultraderecha es fascismo. Tanto Bolsonaro como Orbán tienen programas y aplican programas reaccionarios y autoritarios.
tienen características fascistoides, pero eso no es fascismo. El fascismo es mucho peor que eso y es otra cosa. León Trotsky alertó insistentemente de este peligro. Para él, el fascismo surge en situaciones muy álgidas de la lucha de clases, cuando hay una grave crisis social, derrota del proletariado y un avance de la contrarrevolución. Pero principalmente cuando la burguesía ya no logra derrotar definitivamente a la clase obrera por los medios normales y precisa de los métodos de la guerra civil. Alemania es un ejemplo clarísimo de eso. La crisis económica del año 29 despidió o lanzó a las calles a millones, 6 millones de trabajadores, al desempleo, arruinó a los pequeños comerciantes y a los agricultores, hizo un ajuste fiscal que llevó al despido, a la miseria, a millares de funcionarios públicos. Así, en las elecciones de septiembre de 1930, el partido nazista de Hitler consiguió 6 millones de votos, cuando hacía apenas 2 años, en el año 28, había sacado apenas 800.000 votos. Para Trotsky, el crecimiento del nazismo fue producto de la ruina, de la desesperación de la pequeña burguesía. La pequeña burguesía se enloqueció con esa crisis económica y social. La pequeña burguesía, en circunstancias normales, siempre apoya partidos reaccionarios. En eso no hay problema, pero ahí, en esa situación de Alemania, necesitaba una expresión política propia y así todos ingresaron a estos partidos fascistas. El fascismo y el nacionalsocialismo eran partidos contrarrevolucionarios de ultraderecha que se transformaron en movimientos populares de masa. Sus objetivos eran destruir a los sindicatos, destruir a los partidos obreros e impedir la existencia de un movimiento obrero independiente. Para eso, el nazismo necesitaba una organización paramilitar fuertemente armada, con decenas y millares de hombres. Esas milicias estaban formadas por aquellos pequeños burgueses desesperados, arruinados, por exmilitares, por los desempleados y además por delincuentes. En el año 1931, esas bandas llegaron a tener 400.000 hombres armados. Ante esta amenaza, Trotsky previó que la victoria de Hitler llevaría a Alemania inevitablemente a la guerra contra el Estado soviético. Esa previsión que Trotsky hiciera en 1931, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y de la invasión de Rusia por las tropas nazistas, no fue escuchada. Trotsky defendió insistentemente que el Partido Comunista debía llamar al Partido Socialdemócrata a componer, a formar un frente único obrero para enfrentar y derrotar al nazismo antes que el nazismo llegara al poder. Ese frente que Trotsky proponía era un frente de clase contra clase. No era una alianza con sectores burgueses, como los frentes populares, en que la burguesía amarra las manos del proletariado para la lucha y lo lleva hacia su derrota. Trotsky defendía que el proletariado debía prepararse para un enfrentamiento armado, organizando milicias obreras y destacamentos armados en las fábricas y en los barrios. Decía que ante la amenaza de un golpe fascista, de todas maneras, una guerra civil era el mal menor. Hoy eso queda mucho más claro, porque un enfrentamiento armado podría haber evitado la victoria del nazismo, la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración y el mismo Holocausto. Pero las direcciones estalinistas de la Tercera Internacional y del Partido Comunista Alemán
despreciaron, no escucharon todas las alertas de Trotsky y rechazaron la política del Frente Único Obrero. Según ellos, la situación mundial había comenzado un periodo de ofensiva revolucionaria en todo el mundo y la socialdemocracia era la principal enemiga o el principal obstáculo de este avance. Sería la otra cara del fascismo o el socialfascismo. Esa política ultraizquierdista llevó al Partido Comunista a la impotencia. En el año 33, Hitler llegó al gobierno sin que el Partido Comunista y la clase obrera disparasen siquiera un solo tiro. Después de un golpe, asumió todo el poder. El Partido Comunista Alemán y posteriormente el Partido Socialdemócrata fueron ilegalizados. Trotsky concluyó que esta era una derrota del proletariado y que la ausencia de la reacción de clase obrera era el fruto de la parálisis provocada por la dirección burocrática del estalinismo. Para él, el estalinismo había sufrido un colapso semejante a la traición de la Segunda Internacional en la Primera Guerra Mundial, cuando cada partido socialista apoyó a sus burguesías nacionales. La Internacional Comunista declaró que la victoria de Hitler no tenía mucha importancia y que la táctica del Partido Comunista había sido perfecta. Trotsky afirmó entonces que una organización que no logró despertar a pesar de los golpes que daba el fascismo, estaba muerta y no podía ser reanimada. Con eso, él también concluyó que había llegado el momento de lanzar las bases para construir una nueva organización, la Cuarta Internacional. Le nouveau développement en Allemagne donne un exemple saisissant de la politique fondamentale fausse de la direction du prolétariat. Assimilation de la démocratie au fascisme, répudiation de la politique de front unique et par suite renunciation au... Trotsky siempre luchó contra todo tipo de opresión. La opresión a las nacionalidades, la opresión a los negros y la opresión a las mujeres. Para hablar de esto traemos a la compañera Vera Lucia y al compañero Hertz Díaz, ambos de la Dirección Nacional del PSTU de Brasil y ex candidatos a presidente y vicepresidente de Brasil en 2018. Es indiscutible la importancia del combate a las opresiones. Precisamos combatirlas de manera revolucionaria y con independencia de clase. Si crece la opresión como parte de la decadencia capitalista e imperialista, al mismo tiempo la lucha de los sectores oprimidos se extiende por todo el mundo. Las luchas como el reciente ascenso antirracista en los Estados Unidos por el asesinato de George Floyd reabren cuestiones cruciales para la clase trabajadora, como la relación entre opresión y explotación y sobre cómo articular la lucha contra el racismo y las demás opresiones a la lucha contra el sistema capitalista. Es indispensable rescatar el pensamiento de Trotsky. Sus elaboraciones son la continuidad de la tradición leninista, donde el análisis profundo y revelador de la cuestión de las opresiones en la época imperialista dejó una serie de lecciones. Lenin, apoyándose en Marx, explicaba que es necesario combinar la lucha revolucionaria contra el capitalismo con un programa revolucionario también para el conjunto de las reivindicaciones democráticas de los oprimidos, ya que el capitalismo no puede realizar ninguna de estas reivindicaciones de forma completa y duradera. Aun cuando pueda obtener algunas conquistas parciales, ellas siempre serán incompletas, desvirtuadas y efímeras, y pueden ser fácilmente quitadas de acuerdo con los intereses capitalistas. No es posible acabar de forma definitiva con las opresiones mientras estemos bajo este sistema. Además de eso, ellas son funcionales para los capitalistas.
porque ayudan a dividir a la clase trabajadora. Por lo tanto, es preciso combatir las opresiones para unir a la clase y derrotar el capitalismo. La orientación básica del marxismo de ponerse a la vanguardia de las luchas de los oprimidos, con independencia de clase y de manera revolucionaria, incorporando sus demandas al programa más general de nuestra clase, es completamente opuesta a lo que proponen las organizaciones y partidos reformistas, que junto con sectores liberales burgueses venden la ilusión de que es posible acabar con la opresión dentro del capitalismo, negando así los intereses de clase y por lo tanto colaborando abiertamente con la burguesía. En el interior del movimiento de lucha contra las opresiones es así. Conviven diferentes teorías y estrategias que representan diferentes intereses de clase. Si por un lado afirmamos que la única estrategia capaz de acabar con las opresiones es la estrategia revolucionaria, ya que se propone destruir las bases de las opresiones, que es el capitalismo, por otro lado, afirmamos que es necesario enfrentar y desenmascarar las teorías y las ideologías que pretenden preservar ese sistema, y por consiguiente, preservar las opresiones, aunque amenizándolas. No, camaradas, no bastan palabras innovadoras y osadas. Decir que la lucha de las mujeres es únicamente de género contra un supuesto patriarcado, que la lucha de los negros es contra todos los blancos o por empoderamiento individual, es descargar la responsabilidad de la lucha contra las opresiones en las espaldas de los oprimidos y vender la ilusión de que es posible liberarlos por dentro de este sistema. Las organizaciones que actúan así, además de no ser consecuentes en la lucha cotidiana, se transforman en un obstáculo a ellas, terminando siendo enemigas de la lucha por la emancipación plena de todos los oprimidos. Para comprobar esto basta ver el ejemplo de Obama, que colaboró para profundizar las desigualdades raciales en los Estados Unidos, o el de Dilma en Brasil, que a cambio del apoyo de la bancada conservadora en el Congreso, traicionó la lucha de las mujeres por la legalización del aborto, así como la de las LGBTs. Con estos sectores podemos hacer unidad de acción, caso tengamos un u otro punto en común, como defender derechos básicos, enfrentar a la burguesía, a su ala conservadora. Pero en la lucha estratégica para enfrentar el sistema que genera desigualdades y opresiones, siempre estaremos en campos opuestos. Podemos golpear juntos, pero debemos marchar separados de estos grupos. Nos oponemos al estalinismo, que profesó esa ideología de colaboración de clases, que en nombre de una falsa unidad de clases se negaba a enfrentar las opresiones. Decisiones importantes fueron tomadas en la Unión Soviética, en medio de la contrarrevolución estalinista, para destruir los derechos de las mujeres, de los homosexuales, de las nacionalidades oprimidas, que fueron conquistadas con la revolución de 1917. Ellos también traicionaron la lucha de los negros en los Estados Unidos y las revoluciones en el continente africano. Cupo a Trotsky y al trotskismo mantener la tradición leninista de la Revolución de Octubre, con sus debates con los trotskistas de los Estados Unidos en la década de 1930 sobre cómo lidiar estratégicamente con la cuestión negra. Trotsky perseguía siempre y sin tregua la política correcta, no solo de unir a los negros con los blancos en pleno régimen de segregación racial en los Estados Unidos, sino también conquistar aliados y bloquear la política del imperialismo de promover la división de nuestra clase para mantener su dominación. Para Trotsky, la única manera consecuente de combatir a los grupos liberales radicales y conciliadores entre los trabajadores negros sería la defensa de un programa de transición que luchase en defensa de los derechos democráticos del conjunto de la población negra, por dentro de los marcos de un programa más general para la clase trabajadora. Y esa tarea cabría al Partido Revolucionario, al Partido de la Revolución Mundial. Ver la vida con la mirada de las mujeres, denunciando la revocación de conquistas como el derecho al aborto o dificultando el aborto como parte del proceso de las conquistas de octubre por la contrarrevolución estalinista y la burocratización de la Unión Soviética. Para él, la profundidad del problema de la mujer es que en ella se entrecruzan todos los hilos decisivos del trabajo económico y cultural. Por eso decía
que así como era imposible construir el Estado soviético sin liberar al campesinado de los lazos de la servidumbre, también será imposible construir el socialismo sin liberar a la mujer obrera y campesina de los grillos del trabajo con la familia y el hogar. La Revolución Rusa concedió a las mujeres toda igualdad política y se esforzó para avanzar en toda igualdad social, procurando librarlas de las tareas domésticas. Emprendió todos los esfuerzos para que las mujeres asumiesen puestos de dirección en los soviets y en el Estado obrero. La lucha contra las opresiones es parte integrante de la lucha por el socialismo. Antes, durante y después que la clase trabajadora haga una revolución y tome el poder, para construir otra forma de sociedad en la cual no exista más explotación ni opresión. Parafraseando a Malcolm X, no hay capitalismo sin racismo, machismo, xenofobia, LGTfobia. Para acabar con las opresiones es preciso una revolución socialista y, como dice Trotsky, es fundamental la construcción de una dirección. En la década del 30, Trotsky denunció la bancarrota de la Tercera Internacional y comenzó a organizar la Cuarta Internacional. Para hablar de las bases de fundación de la Cuarta, su vigencia en los días de hoy y para cerrar nuestro acto, llamamos al compañero Daniel Ruiz, dirigente del PSTU de Argentina. Daniel fue perseguido por el gobierno de Macri por luchar en defensa de las jubilaciones de los trabajadores. Fue encarcelado por la justicia argentina durante 1 año y medio. Una campaña nacional e internacional encabezada por la LITSI consiguió su libertad. León Trotsky y la Cuarta Internacional. Seguramente cuando recordamos a León Trotsky se nos viene a la memoria su papel al frente del Ejército Rojo, como presidente del Soviet de Petrogrado, como un luchador y revolucionario que ha sido perseguido y hostigado no solamente por el estalinismo, sino también por los diferentes gobiernos capitalistas del mundo. Pero sin ninguna duda, la mayor obra de León Trotsky ha sido la constitución de la Cuarta Internacional, que no es más ni menos que el legado del bolchevismo, del partido de Lenin, para poder derrotar al capitalismo en una época imperialista. No ha sido fácil la tarea de la constitución de la Cuarta Internacional, que se inició en 1928 en la Unión Soviética y después a escala mundial con la oposición de izquierda internacional, lo que ha significado muchos muertos, persecuciones, destierros, prisión para muchos que levantaban las banderas del bolchevismo, del leninismo y en este caso del trotskismo. En 1938 se pudo lograr la conformación de la Cuarta Internacional y en el Congreso en Francia se pone en pie el programa de transición al cual nosotros reivindicamos. Ahí planteaba con mucha claridad que las condiciones para la revolución socialista están más que maduras y que si no se avanzaba era solamente por el rol de las direcciones burocráticas y oportunistas en el movimiento obrero y de masas y en los partidos revolucionarios. Entonces, a 80 años de la desaparición de León Trotsky, del asesinato de León Trotsky, esas premisas que se planteó desde la fundación de la Cuarta Internacional se mantienen vigentes y es justamente lo que los trabajadores necesitamos para terminar con tanto hambre, con tanta opresión por parte del capitalismo imperialista. Todos aquellos que tenemos cuentas pendientes con el capitalismo sabemos que necesitamos de una herramienta y justamente hoy la herramienta sigue siendo la constitución de partidos de la Cuarta Internacional. Lamentablemente, al calor de las décadas, muchos han abandonado las dos condiciones que claramente se desprendían del programa de transición. La necesidad de una revolución socialista mundial e imponer la dictadura del proletariado. Hay organizaciones como el Secretariado Unificado que hace años ya han abandonado la pelea por la dictadura del proletariado y otras organizaciones que se fueron adaptando a las situaciones
privilegiando las tareas electorales o parlamentarias antes que el desarrollo de las luchas obreras y populares, como recomendaba Trotsky. Ejemplos como esos está el FIT en Argentina, pero también muchas organizaciones que se reivindican del trotskismo se adaptan a una legalidad, no solamente en las elecciones, sino también una legalidad sobre los propios sindicatos. Y en ese sentido, el programa de transición y el legado de Trotsky nos plantean que la necesidad de una herramienta del partido conspirativo, del partido de la clase obrera, del partido revolucionario, del partido conspirativo y el partido que se prepara para la toma del poder es justamente lo que se necesita hoy en día. A más de 80 años de la fundación de la Cuarta, de 80 años del asesinato de Trotsky, las rebeliones del mundo nos están planteando que esas premisas están más que maduras. Nos están planteando que hace falta un partido revolucionario para encauzar cada una de esas luchas y esas rebeliones, justamente para imponer la dictadura del proletariado, para desarrollar la revolución socialista y de esa manera terminar con tanta opresión, con tanta explotación, con tanto hambre en el mundo. Y eso es una de las tareas fundamentales que nos quedan a los trabajadores, a los luchadores, al pueblo pobre, a los campesinos del mundo, pero justamente a todos aquellos que tenemos muchas cuentas pendientes con el capitalismo. Porque la tarea que tenemos por delante sabemos que es difícil, como cualquiera que intenta cambiar algo en esta sociedad. Pero sabemos que el camino de la Cuarta Internacional, desde su fundación, se hizo en su momento con dos elementos fundamentales que justificaban la constitución de una nueva internacional. En 1938, cuando se fundó, se hizo en función de un ascenso del estalinismo a escala mundial, pero también del fascismo. Y eso justificaba la constitución de una nueva herramienta internacional. Hoy estamos ante una barbarie en el mundo, estamos viendo lo que desata no solamente la pandemia, sino la crisis económica mundial, y que el propio imperialismo en sus países como Estados Unidos están recibiendo movilizaciones masivas de todos los hambrientos, de los trabajadores, las mujeres y la juventud, de los negros, de los oprimidos del mundo. Y eso se ha trasladado en el conjunto de los países y eso nos da aliento a continuar la tarea que nos dejó León Trotsky. A 80 años de su muerte, de su asesinato, solamente podemos decir viva la Cuarta Internacional, que viva León Trotsky, pero fundamentalmente que viva la Liga Internacional de los Trabajadores, que es una organización al servicio de desarrollar lo que empezó León Trotsky en 1938. Sí, nuestro partido nos toma por entero, pero en compensación nos da la mayor de las felicidades, la conciencia de participar en la construcción de un futuro mejor, de llevar sobre nuestras espaldas una partícula del destino de la humanidad y de no vivir en vano. La obra y ejemplo de vida y lucha de Trotsky constituyen un inmenso legado para las nuevas generaciones de revolucionarios. Para hablar sobre esto y cerrar nuestro acto, llamamos al compañero Bernardo Cerdeira. El legado de León Trotsky es enorme. Es imposible, en el marco de este acto, hablar de todos los aportes de su obra y su lucha. Por eso queremos destacar aquellos que nos parecen más importantes. En tiempos de pandemia y la enorme crisis económica, sanitaria y social del capitalismo, conviene recordar que Trotsky afirmó que la fuerza productiva de la humanidad habían dejado de crecer y que los nuevos inventos y los nuevos avances técnicos ya no conducen a un aumento de la riqueza material. Hoy día, basta constatar que los grandes avances tecnológicos como la robótica, Internet y la inteligencia artificial han provocado un aumento de la precariedad de las relaciones laborales, la explotación y el desempleo. Trotsky decía que las condiciones objetivas para la revolución socialista estaban más que maduras. Habían empezado a pudrirse. Esto se vuelve cada vez más claro. La crisis del capitalismo arrastra el mundo a la barbarie. La única salida para la humanidad es la revolución socialista.
Los grandes acontecimientos de la lucha de clases en el mundo en estos 80 años han demostrado la actualidad de la teoría de la revolución permanente. Hoy, más que nunca, la revolución socialista adquiere un carácter mundial. El desarrollo desigual y combinado del capitalismo une a todos los países, incluso a los más atrasados, en un mercado mundial globalizado. La necesidad de que los trabajadores hagan la revolución y tomen el poder es internacional. Respecto a la opresión, Trotsky dijo que la lucha de las nacionalidades, los negros, mujeres, personas LGBT y todo tipo de luchas democráticas es parte inseparable de la lucha global de los oprimidos contra los opresores. Dijo que el único programa con el que realmente se liquidará toda opresión es el programa de la revolución permanente. El empobrecimiento, la desigualdad y la opresión provocan levantamientos populares y revoluciones en todo el mundo. En Estados Unidos, la revolución negra contra la opresión y la violencia policial, Chile, Líbano, Francia, Bielorrusia, Hong Kong, en todas partes. Sin embargo, la revolución no termina con la toma del poder por parte de la clase trabajadora por la acción traidora de las direcciones oportunistas que constituyen gobiernos y frentes de colaboración de clases en diferentes países con el único objetivo de preservar el capitalismo. Aquí también Trotsky es actual. Denunció y luchó contra las direcciones burocráticas traidoras, especialmente contra el stalinismo. No es casualidad que afirme que la crisis histórica de la humanidad se reduce a la crisis de dirección del proletariado. En oposición a estas direcciones, dijo que los revolucionarios deben tomar una posición contra todos los frentes con la burguesía y contra las burocracias dentro del movimiento obrero, como el estalinismo y la socialdemocracia, defendió la más amplia democracia obrera. Pero el aspecto más importante de su legado es el esfuerzo por construir una internacional revolucionaria y partidos revolucionarios que luchen por impulsar una revolución proletaria para acabar con el capitalismo y empezar a construir el socialismo. Gracias a este esfuerzo por fundar la Cuarta Internacional, 80 años después, en la Litz, seguimos luchando en nuestros países defendiendo las banderas del trotskismo, que es el marxismo revolucionario de nuestro tiempo. Después de la muerte de Trotsky, la Cuarta Internacional entró en crisis y se dividió. Hoy existen varias corrientes que se reivindican trotskistas. El objetivo de la Litz es reconstruir la Cuarta, pero para eso la condición es que nos apoyemos en nuestros maestros del marxismo y en este legado que nos dejó Trotsky y que está más vivo que nunca.